Buenos días tengan todos ustedes. Yo predico un sábado cada fin de semana en un lugar diferente. La semana pasada prediqué en Brasil, esta semana acá, la próxima voy a estar en Ecuador, después en Perú. Y yo no recuerdo los sermones, así que hablando con las personas antes de pasar me dijo: no, pastor, ya usted predicó ese sermón y ya predicó ese sermón y ya prediqué ese sermón. Así que estoy seguro que el que voy a presentar ahora es uno que no he predicado, pero es el sermón más importante o el tema más importante de todas las escrituras. Ahora, esto sonará como arrogante. ¿Cómo sabe el pastor que en realidad va a ser el tema más importante de todas las escrituras? Pero antes de entrar al tema, quisiera iniciar leyendo Ezequiel, el capítulo 44, versículos 17 al 18, describe la vestimenta de los sacerdotes dentro del santuario. ¿Sabían ustedes que el Señor había dado instrucciones acerca de la vestimenta y del material de la vestimenta que debían de utilizar dentro del santuario? Y ustedes van a notar cuando lo lean, versículos 17 y 18, que no debían de utilizar lana, que habían que utilizar lino, porque el lino es fresco. Pero lo que me interesan son las dos últimas líneas del versículo 18. Dice: no se ceñirán ropa que los haga sudar. ¿Dice así la versión de ustedes? Y yo sé que en algunos lugares el que uno llegue con saco, y yo entré con saco, yo esperaba que iba a tener un ventilador. Si hubiera tenido un ventilador no me hubiera sacado el saco, pero tampoco quiero perspirar, porque en la tarde tengo otras actividades y es la orden del Señor: no utilizarán ropa que los haga sudar. Por eso me disculpo con aquellas personas que son más tradicionalistas y me vieron que probablemente me removí el saco. Por lo menos tengo fundamento bíblico para eso. Ahora, vamos a hablar acerca de un tema que está basado en la lectura bíblica. Y yo pienso que el tema más importante de todas las escrituras es el amor. Es el amor. Y yo sé que algunos no van a concordar con eso, pero hay varias razones por las cuales yo pienso que es el tema más importante de todas las escrituras. Una vez estuve leyendo un libro acerca de predicación. Una de las clases que yo enseño en la Universidad de Andrews es predicación, y leí un libro de una autora, excelente autora, Sally Sullivan, y ella dice: todo sermón debe tener tres historias. Número uno, la historia de la Biblia, porque debe estar enraizada en la palabra de Dios. Número dos, debe tener la historia de la audiencia. La historia de la audiencia, porque tiene que ser relevante. Tiene que ser algo que se aplique a todos. Y número tres, debe tener la historia del predicador. Yo en esta mañana voy a presentar la historia de la Biblia. Lo que la Biblia, no todo lo que la Biblia dice, pero algunos pasajes importantes asociados con el amor. Este tema ha transformado mi vida como padre, mi vida como esposo, mi vida como maestro, como pastor. Y es mi oración que también vaya a transformar su vida. ¿Por qué razón el amor es el tema más importante de todas las escrituras? Varias razones. Número uno, Dios es amor y no hay nada en el universo más grande que Dios. Lo paradójico de eso, que Dios es tan grande que el universo entero no lo pudiera contener o no lo podría contener, esa inmensidad puede morar en nuestro corazón, que según dicen los que saben de anatomía,
el corazón es como del puño de nuestra mano y Él puede morar. Y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Número dos, cualquier cosa que nosotros hagamos en la iglesia o en el mundo, si no está motivado por amor, de nada sirve. ¿Hay algún dominicano por acá? En República Dominicana dirían: no sirve para nada, ¿no es cierto? Y el Señor habla de eso. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada la tierra? Dice: no sirve para nada. ¿Por qué razón vienes tú a la iglesia? ¿Por qué razón devuelves tú los diezmos y las ofrendas a Dios? ¿Para que el tesorero de la iglesia sepa que tú eres fiel? ¿O porque tú amas a Dios? ¿Por qué razón visitas tú a los enfermos? Das estudios bíblicos. Si no está motivado por amor, de nada sirve. Es más, Pablo, en el Salmo del Amor, como se reconoce a Primera de Corintios, el capítulo 13, la hermana White dice que ese capítulo lo debiéramos leer todos los días. Yo lo tuve que memorizar en griego, pero no me acuerdo de él ni en griego ni de español, de memoria, es decir, sé el contenido, pero eso pasa cuando uno se torna a la edad mía. Llegamos a lo que se llama la edad de los metales. Agarramos plata en la cabeza, oro en las muelas, plomo en los pies, caminamos lento y teflón en el cerebro, no se pega nada. ¿Conocen ustedes las ollas de teflón? Los sartenes. Mi esposa últimamente ha estado cocinando en esas ollas y yo pienso que algunas partículas se les han desprendido y se me están yendo al cerebro porque se me olvidan las cosas. El Señor le dice: si cualquier cosa que tú hagas, si no está motivado por amor, no sirve para nada. Número tres, el amor es el fundamento del gobierno de Dios. Así lo declara la hermana White en el libro Conflicto de los Siglos. Antes de que existieran las leyes escritas, los 10 mandamientos, el Pentateuco, etcétera, solamente había uno: amor a Dios. Únicamente uno. Pero como estábamos antes del pecado en sintonía directa con Dios, entonces cuando había peligro, automáticamente su presencia te decía en la mente: peligro, 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 peligro. Pero ¿qué ocurrió? El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Y ya entonces no teníamos esa comunicación directa que te decía: peligro, 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 peligro. Entonces, ¿qué iba a hacer el hombre para saber la verdad? ¿Qué iba a hacer el ser humano para aprender cuál era la voluntad de Dios? Dios se encontró en un dilema: que el amor, que es eterno y perfecto, porque Dios, que es amor, es eterno y perfecto, infinito e infalible y perfecto. Ahora, que es el fundamento del gobierno de Dios, tenía que transmitir los principios de algo eterno y perfecto en un idioma imperfecto y finito. Y la hermana White habla de eso en el libro Mensajes Selectos, volumen 1, páginas 22 en adelante. Algo eterno y perfecto es imposible escribirlo en un lenguaje finito e imperfecto. Por esa razón tenemos el nuevo pacto. Y por esa razón tenemos los 10 mandamientos. Pero hay muchas personas que tienen los 10 mandamientos, que es un reflejo del amor de Dios. Los 4 primeros mandamientos hablan de amor a Dios.
Y los siguientes 6 mandamientos hablan de amor al prójimo. Pero ¿crees tú que guardando los 10 mandamientos ya estás haciendo la voluntad de Dios como está descrita en el amor? No. Por esa razón usted encuentra en la Biblia personas como Pablo. Pablo decía que en cuanto a la ley, él era irreprensible. Sin embargo, andaba buscando a los cristianos para quebrantar el mandamiento: no matarás. Los perseguía y los torturaba. ¿Tenía la ley, sí o no? Pero no tenía amor. No tenía amor. Los judíos guardaban la ley tan meticulosamente que si una gallina ponía un huevo, así dice el Talmud judío, las tradiciones haláquicas de los judíos, los escritos del Talmud, que si una gallina ponía un huevo en sábado, lo estrellaban contra las piedras porque había quebrantado el día del Señor. Si un niño nacía en el sábado o una niña, ese niño era bastardo porque había quebrantado el día del Señor. Y en una ocasión que Jesús pasó por un campo de trigo y agarró unas espigas y las friccionó para comer, le dijeron: está quebrantando el día del Señor. Extremistas. Lo guardaban al pie de la letra, pero no tenían amor. Y saben, mis hermanos, tristemente hay muchos cristianos y cristianos adventistas que guardan los mandamientos al pie de la letra, pero no tienen amor y se van a perder. No tienen amor y se van a perder. Es triste, pero es una realidad. Es una realidad. Hay gente que tiene la ley y no tiene amor, pero toda persona que tiene amor automáticamente va a tener la ley. ¿Comprenden? Por esa razón les mencioné 4 primeros mandamientos: amor a Dios. Siguientes 6, amor al prójimo. Pero hay una gran diferencia entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Por esa razón Dios dio un segundo pacto, el pacto nuevo del cual se describe en Ezequiel capítulo 26, capítulo 36. Y escribiré mis leyes en vuestros corazones. Algunos evangélicos dicen: sí, ve, por esa razón nosotros no necesitamos los 10 mandamientos porque ahora tenemos la ley en nuestros corazones. No, el amor de Dios y el Espíritu Santo en el nuevo pacto nunca nos va a guiar para que nosotros pisoteemos los 10 mandamientos. Pero hay muchas personas que tienen los 10 mandamientos y están pisoteando el amor de Dios. Por esa razón Jesús tuvo que aclarar acerca del dilema de la ley. Oísteis que fue dicho: no matarás. Mas yo os digo. ¿Por qué tuvo que aclarar eso Jesús? Porque de acuerdo a los judíos, matar era darle un garrotazo en la cabeza a una persona hasta que quedara inerte y no pudiera respirar más y hubiera que enterrarlo. Para Jesús no. El pecado nace en el corazón. Mas yo os digo, y aclaró Jesús. ¿Por qué tuvo que aclarar eso? ¿Comprenden? El espíritu de la ley y la letra de la ley. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Mas yo, y hay personas que creen que consumir el acto, ese es el pecado. Sin embargo, hay lo que en literatura algunos llaman vírgenes técnicas, que son hombres y mujeres que, amparados en la oscuridad de la noche, han hecho de todo excepto consumar el acto y creen que no han pecado ante Dios. ¿Comprenden? Por esa razón era necesario un nuevo pacto.
Ahora, en vez de necesitar los 10 mandamientos para ver, ¿cómo estoy con la lista? ¿Estaré guardando el primero, el segundo? ¿Cómo estoy con el séptimo? ¿Cómo estoy con el 8º mandamiento? No, ahora están escritos en nuestros corazones el nuevo pacto. Pero el nuevo pacto no abrogó los principios de los mandamientos. Otra razón por la cual el amor es el tema más importante de todas las escrituras, lo encontramos en San Mateo, el capítulo 22. San Mateo, el capítulo 22. Y vamos a leer desde los versículos 34 en adelante. Mateo 22, 34 en adelante. Dice: cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una, unidos, versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley. ¿Saben a qué ley se refería acá? ¿Saben a qué ley se refería? Al Pentateuco. Se refería a los 5 primeros libros de la Biblia, no se refería a Éxodo 20. Era algo más comprensivo. ¿Por qué digo yo que se refería al Pentateuco y no a Éxodo 20? Porque Jesús contestó con 2 libros diferentes del Pentateuco, con Levíticos 19:18 y Deuteronomio 6:5. Entonces vienen los expertos en la ley y le preguntaron. Noten, leo una vez más desde el 34. Los fariseos se unieron a los saduceos, y uno de ellos, intérprete, hermeneuntes, nónimos, habla acá que se habla de la ley, pero ¿sabe la palabra hermenéutica? ¿Han escuchado ustedes de la palabra hermenéutica? Es una palabra bíblica, viene de hermeneuntes, que quiere decir intérprete. Uno de ellos, un teólogo profundo que conocía muy bien las escrituras, le preguntó: maestro, de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuál es el grande mandamiento? Fíjese, qué pregunta más difícil. Si esa pregunta, mis hermanos, me la hubieran hecho a mí antes de que yo empezara o conociera lo que estoy compartiendo con ustedes, una persona me decía: Ricardo, tú eres pastor de la iglesia adventista. De los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuál crees tú que es el mandamiento más importante? ¿Saben ustedes cuál era mi respuesta? Adivinen. ¿Cuál? Éxodo 20, incluyendo el sábado. Ese era, porque así me enseñaron a mí desde que yo era pequeño, incluyendo el sábado. ¿Sabe que en los Estados Unidos tenemos 1.200.000 adventistas? ¿Sabe cuántos judíos hay en los Estados Unidos? 6 millones de judíos, casi 6 millones. Y 2 millones de ellos son judíos ortodoxos, de esos que donde les agarró la puesta de sol, ellos ahí se quedan, adoran. Dicen, ustedes miran moviendo los huesos, porque hay un salmo que dice adorar a Dios con todos los huesos. Moviéndolo, por eso ellos están siempre moviendo todo el cuerpo, porque ellos lo toman literalmente. Tienen ellos el sello de Dios si lo guardan bien, pero no tienen a Jesús. ¿Van a ser salvos entonces? ¿Comprende? ¿Van a ser salvos? Entonces a mí alguien me preguntaba: Ricardo, de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuál en tu opinión es lo más importante? Y mi respuesta era Éxodo 20. Pero ahora le hacen la misma pregunta a Jesús, versículo 35. Maestro, 36. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús, mis amados, no contestó con Éxodo 20. Contestó con Levíticos 19:18 y Deuteronomio 6:5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser,
Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es. Y yo estuve preguntándome, pero ¿por qué razón? Y encontré que la respuesta es: porque los 10 mandamientos son una gota de agua en el océano del amor. Si tú tienes amor, vas a tener los 10 mandamientos y todo lo demás. Pero hay gente que tiene los 10 mandamientos y andan despotricando acerca de la iglesia. Y publican DVDs en YouTube y artículos que la iglesia está en apostasía, y critican a los hermanos y a las instituciones sin nunca haber seguido el mandato de Jesús. Si alguno peca, ve y habla con ellos solos. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no tienen amor. Tienen la ley como los fariseos, como San Pablo, y no tienen amor, no tienen a Cristo en su corazón, se van a perder. Si ese pasaje hubiera terminado allí, sería una enseñanza maravillosa. Pero noten lo que sigue con el siguiente versículo. De esto, el versículo 40, de estos 2 mandamientos, ¿cuáles? Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Depende qué? Depende toda la Biblia que existía en aquellos días. Ahora se fijan por qué, hermanos, el amor es el tema más importante de todas las escrituras. Porque hay algunas personas que no, vino un profesor de Andrews, ahí presentó un evangelio de esos baratos, que nada más hay que amar. Es la historia de la Biblia, y es mi oración que esa sea tu historia también. ¿Cómo está tu relación con tu esposa? Con tus hijos. Si yo te preguntara a ti, evalúa del 1 al 10 la calidad de amor que tú expresas a tus hijos, ¿cuánto le darías? Garantizado que todos ustedes le darían un 12, un 20. Pero si yo le preguntara a tu hijo, mira, evalúa del 1 al 10 la calidad de amor que tu padre y tu madre te dan a ti, ¿qué crees tú que te darían? O si yo le dijera, evalúa del 1 al 10 la calidad de amor que tú expresas por tu esposa, lo más seguro, yo la amo, la llevo al centro comercial, la llevo al mar, y si yo le preguntara a ella, evalúa del 1 al 10 cuál es la calidad de amor que tu esposo te da, ¿qué diría ella? Porque muchas veces nosotros desde el púlpito hablamos muy lindo, pero presentamos la historia de la Biblia, pero practicamos esa historia. Ese es el punto, mis queridos hermanos. Yo sé de la esposa de un anciano de iglesia que en la iglesia oraba muy lindo y predicaba maravillosamente, pero en su casa su esposa sufría mucho, mucho maltrato. Y en una ocasión la esposa estaba orando con su niñita de 4 años, y en medio de la oración la señora dijo: Señor, te pido que ilumines a mi marido, ilumínalo. Y la niñita, que no entendía la palabra iluminar, de 4 años, le tiró la falda en medio de la oración y le dice: no, mami, no es ilumínalo, es elimínalo, porque ese es el sentimiento que algunos tienen de veras. Pero ¿cómo amas tú? ¿Cómo? Fíjese lo que dice el texto: de estos 2 mandamientos depende toda la ley, el Pentateuco y las Escrituras. Entonces ahora, ¿por qué el amor es el tema más importante de todas las Escrituras? Repasemos. Número 1, Dios es amor. No hay nada en el universo más grande que Dios. Número 2, cualquier cosa que nosotros hagamos, si no es motivado por amor, de nada sirve.
Y Pablo dice, y si tuvieres todo el conocimiento del mundo, y si tuvieres todas las riquezas del mundo y no tienes amor, nada. Número 3, a ver cómo está la memoria de ustedes. Número 3, ¿cuál era? El amor es el fundamento del gobierno de Dios. Número 4, el amor es el tema más importante, no solo del Pentateuco, sino de todas las escrituras. Y pudiéramos seguir más, pero me quedan apenas poquitos minutos. Pero fíjese, vamos a leer 2 textos más. El siguiente es Lucas, el capítulo 10. Lucas, el capítulo 10, versículos 25 en adelante. 10, 25 en adelante. Entonces dice, un intérprete de la ley. Lo notable de eso es que la misma palabra que se utiliza acá es la misma que se utiliza en Mateo 22. Por esa razón yo pienso que el mismo intérprete de la ley de Mateo 22 era el mismo de Lucas 10. No lo puedo comprobar, pero por lo menos voy a presentarle algunas razones. Un intérprete de la ley vino para tentarlo y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si alguien te preguntara a ti esa pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Yo te voy a decir cuál era mi respuesta. Antes de conocer lo que estoy compartiendo con ustedes, una persona me decía, Ricardo, tú eres pastor de la iglesia adventista, eres profesor del seminario adventista. ¿Qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Originalmente, ¿sabe cuál era mi respuesta? Adivina. A ver. Éxodo 28. Éxodo 20. Porque así había aprendido yo. Ahora, en esta ocasión Jesús no contestó. Y yo pienso que no contestó porque probablemente era el mismo individuo de Mateo 22. Ustedes saben que generalmente a los países los representa un embajador o las corporaciones las representa un abogado. Y a los fariseos, saduceos, los representaba un intérprete, un abogado, lo representaba a ellos. Y lo seguía y lo querían entrampar a Jesús. Y entonces ahora viene el mismo individuo de Mateo 22, les estoy dando mi forma de interpretarlo, y le dice, maestro, mira, ¿qué es lo que hay que hacer para ser salvo? Y Jesús le dijo, bueno, ¿qué lees? ¿Qué está escrito en la escritura? Mira, ya esa pregunta te la he contestado. ¿Por qué persistes? Y entonces, fíjese lo que contestó. Versículo siguiente. Sería el 26. Jesús le contestó, ¿qué está escrito en el Pentateuco? ¿Cómo lees? Y él respondió con Levíticos 19:18 y Deuteronomio 6:5. ¿Por qué razón? Porque el amor a Dios y al prójimo no es solamente el tema más importante de las escrituras, sino también es lo que necesitamos para ser salvos. Y fíjese lo que él contestó. Le contestó, siguiente versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. La historia, yo le dije, todo sermón debe tener 3 historias: la historia de la Biblia, la historia del predicador y la historia de la iglesia, de la congregación. Mi hijo es un chico alto, y mide 2 metros y pico, y cuando era pequeño cometió una travesura.
tiró una piedrita así con la mano, le quebró el parabrisas a un automóvil, llamaron a la policía y entonces yo lo reprendí. Y yo no sé de dónde agarró el sentido de humor ese chico, pero me miró y me dice: papi, trátame bien porque recuerda que yo voy a estar escogiendo tu asilo de vejez. Así me dijo. Y saben, mis hermanos, ¿han visto ustedes a ancianos de la iglesia, inválidos prácticamente, que sus hijos no los visitan, ni siquiera lo llaman por teléfono? Muchas veces es porque son malos hijos, pero muchas veces es porque esos padres eran muy legalistas y nunca les mostraron amor. Entonces, cuando mi hijo me dijo eso a mí, dije yo: qué triste sería si después de que yo soy viejo, y ahora soy viejo, y digo viejo porque cuando tú tienes 69 años, casi 70, si tú incluyes los 9 meses que yo tuve en el vientre, yo ya tengo 70 años. Y en algunos países lo hacen, En la China y Corea, con la edad de las personas la miden del momento de concepción y no del momento del... ¿Te imaginas lo que es estar? Yo me texteo con mi hijo, nos mandamos fotografías. Ahora yo regreso mañana, el lunes vuelo con mi esposa hasta Oregón para pasar el Día de Acción de Gracias y el cumpleaños de mi nieto y de mi hija. Lo vamos a pasar con... Los visitamos cada 5 semanas y es un vuelo de 4 horas por avión y hay que conseguir hotel pero no, ¿por qué? Relación con el prójimo. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿De qué te sirve ganar al mundo si vas a perder a tu familia? ¿Comprendes? Y ahí está el famoso refrán que dice: casa de herrero, cuchillo de palo. En México hay otro que dice: candil en la noche y oscuridad en la casa. ¿Lo han escuchado? Candil en la noche o afuera y oscuridad en la casa. La historia. ¿Dónde estás tú ahora en la calidad de amor? ¿Quieres ser salvo? Aquí lo dice. Entonces, como los legalistas siempre tienen una excusa, este fariseo le dijo a Jesús, fíjese lo que le dijo, siguiente versículo: ¿y quién es mi prójimo? Porque el legalista siempre tiene algo que decir. Entonces Jesús le mostró. Jesús le contó una historia, la del buen samaritano. Y usted sabe que el buen samaritano, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien entre sí. Es como decir en fútbol, Colombia y quién. O decir, por ejemplo, Argentina y Brasil en el fútbol. No se llevaban entre sí. Y entonces Jesús le contó la historia. Yo he estado en camino a Jericó varias veces. De Jerusalén a Jericó, unos 30, 40 minutos. Y entonces, cuando se ve allá Jericó, las ruinas de Jericó, como a 500 metros de distancia, el autobús de turistas paró a mano derecha en un puesto donde venden souvenirs. Y el guía, que era judío, conocedor de la ley, dice: miren, allá en las ruinas venden también y tienen baños y venden, pero aquí son del mismo precio y son de mejor calidad. Entonces yo tengo en mi oficina una cadena de camellos. ¿Han visto esos camellitos judíos? Uno más chico, otro más grande, otro más grande, otro más... Y me faltaba el grandote. Entonces fuimos allá. No los compren, cómprenlo acá. Así que yo, para comprar ropa y para comprar zapatos y para comprar yo lo miraba para cerciorarme. Este tenía la boca torcidita, no conseguí otro. Este tenía el ojo un poquito más bajo, la oreja diferente. Así que me llevó media hora a conseguir. Mi esposa esperando. Bueno, lo conseguí. Y entonces la muchacha
se lo llevó para el cuarto de atrás, lo envolvió en unos diarios y me lo trajo y bien envuelto para que estuviera protegido. Cuando llegué al cuarto del hotel, me lo había cambiado en el cuarto de atrás y me dio uno que tenía la pata rota y lo habían pegado con cola y está, todavía la pata está media chueca. Así es que, bueno, el punto es que Jesús le contó la historia a este experto en la ley y le dijo: un hombre fue de Jericó a Jerusalén. Era, por así decir, el supermercado. Ir del campo a un lugar donde estaba el centro comercial. Y tenían que ir a caballo, no era con automóviles o autobuses como hoy día tenemos. Y en el camino lo asaltaron los ladrones y lo dejaron ensangrentado. Se estaba muriendo. Ayúdame, ayuda, por favor. Y dice que pasaron varios personajes, dos de ellos, un levita y pasó un sacerdote. ¿Quién pasó? ¿Cuántos se acuerda? ¿Quién pasó primero? Yo no me acuerdo porque no había nacido, pero tú sí, el sacerdote. Muy bien. Pasó, por así decir, el jefe de ancianos de la iglesia, el director de ancianos, y lo miró ensangrentado y pasó de largo y lo dejó que se muera. Y después, al rato, pasó el levita, por así decir, el director de diáconos, y lo miró. Entonces, la última vez, esa ocasión, había en el autobús un montón de pastores adventistas. Y esos pastores adventistas siempre hacían preguntas buenas. A mí nunca me salieron las buenas preguntas, pero a esos pastores sí. Y como él era judío, uno de los pastores adventistas le dijo, porque el guía dijo: en este mismo lugar donde está este puesto donde venden souvenirs, aquí fue donde ocurrió la historia del buen samaritano. Mentira, nadie sabe eso. ¿Quién imagina? ¿Quién se va a acordar eso? Aquí fue. Entonces el pastor le preguntó: mire, señor, ¿cómo es posible que dos líderes de la iglesia judía, sacerdote y levita, venga un miembro de su iglesia ensangrentado, muriéndose, y no le dieron la mano para ayudarlo? Y tuvo que venir un samaritano para cuidarlo. ¿Y sabe lo que contestó el judío? Justamente la misma forma como contestan los fariseos legalistas. Y tristemente yo espero que en esta iglesia no hayan de esas personas. Ese tipo de personas que siempre andan con el manual de iglesia detrás del bolsillo para ver en qué momento el comité de la iglesia tomó una decisión que no estaba de acuerdo al manual de iglesia. Son como la Gestapo, como la FBI. Andan buscando en qué momento alguien cae en pecado para acusarlo en vez de ayudarlo, como este sacerdote y levita. Y el pastor le dijo: ¿y por qué razón dos miembros de iglesia, dos líderes, lo ven muriendo si no le ayudan? ¿Y sabe lo que contestó? Porque la ley mosaica dice que si tú tocas un cuerpo ensangrentado, quedas inmundo hasta la puesta de sol. Y para ellos era mejor que se muriera que quedaran inmundos hasta la puesta de sol. Y así son los legalistas. Y Jesús tuvo que lidiar con ellos cuando recogió las espigas. Y les dijo: bueno, ¿quién de ustedes, si en el día de sábado se cae una oveja o un agujero, no van y la sacan? Pero que si es un ser humano, que se muera. La oveja valía dinero. ¿Comprenden? Entonces el hombre, Jesús le preguntó: ¿quién de estos dos crees tú que era el prójimo? El que tuvo misericordia. Haz lo mismo y serás salvo. ¿Comprenden? Mis hermanos, ¿ya ven ustedes por qué razón el amor es el tema más importante de todas las escrituras? Finalmente concluyo con la lectura bíblica porque se me pasó el tiempo. Juan, el capítulo 13. Juan 13,
versículos 34 y 35. San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Cuando yo leí esto por primera vez, mis queridos hermanos, yo pensé que a Jesús se le habían enredado los cables y que se había equivocado. ¿Por qué razón? ¿Por qué dijo, voy a darles un nuevo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo? ¿Por qué pensé que se había equivocado? Porque ya amar a Dios y al prójimo estaba escrito, ¿dónde? Levíticos 19, 18, Deuteronomio 6, 5. Pero ¿cómo es posible? ¿Será que a Jesús se le enredaron los cables? Y estudiando bien el texto, comprendí que no se refería al amor, sino a la forma de amar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis así como yo os he amado. ¿Cómo amas tú? ¿Cómo amas tú a tu hijo? A tu hija. En mi opinión, honestamente, socialmente hablando, el amor de la madre es el más grande, o de los más grandes que encontramos socialmente hablando. Porque una madre lo da todo por su hija. Tuvo a ese bebito 9 meses en su vientre, lo alimentó y se desvela. Los padres no hacemos eso. Los padres no somos, y yo lo reconozco, que yo quiero a mis hijos, pero amor de la madre. Que os améis como yo os he amado. ¿Cómo amas tú? Pero ese no es el punto del texto. Lo que quiero enfocarme es en el siguiente versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que vosotros guardaréis los 10 mandamientos al pie de la letra. ¿Eso es lo que dice? ¿Por qué? Porque si tú tienes amor, automáticamente vas a tener los 10 mandamientos. ¿Por qué te conoce la gente? Porque cantas muy lindo. No es malo cantar. Porque tienes una casa preciosa. Porque vistes impecablemente. Porque tienes un lindo automóvil. Eso no es malo. El Señor quiere que nos conozcan porque nosotros amamos al prójimo. Cuando el Hijo del Hombre venga en la nube de los cielos, Mateo 25, dice que separará a los unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los machos cabríos. Era algo que hacían los pastores en aquella época. Porque los cabritos, las cabras, ¿cómo le llaman acá? Las cabras. Cuando tú los mandas al pastizal, al césped, al potrero, arrasan con todo. Los labios de las cabras es tan potente que pinchan el césped y dejan pura tierra. Entonces lo que hacían los ganaderos en los días de Jesús es que los separaban y enviaban primero a las ovejas, porque las ovejas son más decentes, dejan un poquito de pasto. Cuando yo era pequeño, yo comía, pero yo comía como náufrago. Era increíble. Yo comía y gracias, en aquella época no engordaba. Ahora veo la comida y engordo. Eso es lo triste. Pero me acuerdo que terminaba de comer y agarraba el plato y le pasaba la lengua. Y a mi mamá le daba terror. Y me decía, hijo, va a venir la vecina, va a venir tu tía a comer. Cuando termines de comer, no chupes el plato. Porque yo comía. Y los cabritos hacían eso. Cabritos barrían con todo. Entonces pasaba primero los machos cabríos, las ovejas. Y cuando las ovejas comían, las pasaban a otro potrero. Y entonces pasaban los machos cabríos, que arrasaban con todo. Y Jesús le va a decir a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestisteis, frutos de amor, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y ellos van a decir, sí Señor, yo me acuerdo de eso. Van a decir así, no, ¿cuándo?
Porque el que ama no lleva una libreta de cuenta de lo que hace. ¿Cómo amas tú? Mis queridos hermanos, yo quisiera concluir. Yo sé que está programado un himno final, pero yo quisiera concluir el servicio haciendo una invitación. Amar como Cristo quiere que nosotros amemos. El amor es sin duda el tema más importante de las Escrituras, porque Dios es amor. Cualquier cosa que tú y yo hagamos, si no está coloreado por amor, de nada sirve. El tema principal de la Biblia toda es amar a Dios y amar al prójimo. Es la clave de la salvación y es la identidad de cada cristiano. En esto conocerán todos que somos adventistas, en que guardamos los 10 mandamientos, en que amamos, porque si tú amas, vas a tener los 10 mandamientos y todo lo demás. ¿Habría alguna persona acá que quisiera decirle al Señor: Señor, tú eres amor, eres la fuente de amor verdadero? Por favor, mora en mi corazón para que yo pueda emular y duplicar los frutos del amor. Si tú sientes eso en el corazón, te invito a que te pongas en pie y cantaremos un corito y entonces concluiré con una oración. Amén. Amén. ¿Conocen ese corito que dice: amor, 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 amor es el evangelio en una palabra? ¿Alguno de ustedes lo puede dirigir? Amor, 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 amor es el evangelio en una palabra. Ama a tu Sijimoko, a tu mismo. Dios es amor. Dios es amor. Oremos. Padre Santísimo, cuán agradecidos estamos por el amor que tú expresaste para nosotros los pecadores, dando a tu Hijo unigénito, para que aceptando su sacrificio y su ejemplo, podamos aprender el camino de la salvación y podamos ser salvos. Gracias por esta audiencia que se ha puesto en pie, indicando que ellos desean que tú mores en sus corazones para recibir ese amor y practicarlo. Pedimos una bendición por cada uno de los líderes de esta iglesia, por cada persona aquí presente. Una bendición por las actividades del resto del día. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento.